problemas de cuando pongo en pantalla completa. De entrada pongo presentación y no me da. Resulta que después pongo acá y trato de poner pantalla completa y no comparto. Ese es el problema que tengo con esta modalidad. Igualmente, si van a requerir la presentación, yo se los voy a pasar. ¿Estamos de acuerdo? Sí, Está bien, doctor. doctor. Sí, ¿no? A ver, perdonen chicos, una vez más voy a intentarlo. ¿Ahí se ve en pantalla completa o no se ve lo que estoy compartiendo? Sí se ve, doctor, pero no pantalla completa. Ya, es la pantalla pequeñita. Sí, doctor. Ya, ahora me van a decir si va a pasar. El título dice cómo se manifiesta el asma. Ahora dice diagnóstico de asma. ¿No pasó? No, doctor. Ahora sí. Muy bien. Entonces, empezamos así nomás. Problema. Entonces, ¿cómo se manifiesta el asma? El asma se manifiesta clínicamente por episodios recurrentes de lo que llamamos sibilantes. Suele alterarse el sueño por tos o falta de aire, o también después del ejercicio, por tos o sibilantes después del ejercicio. Generalmente después de una exposición a aeroalérgenos. Eso está muy lindo cuando uno lo habla, pero llegado el momento de hacer la anamnesis, normalmente no se pregunta. Y al no preguntar, pues definitivamente se pierden grandes oportunidades diagnósticas y terapéuticas. Y clásicamente son esos llamados resfríos prolongados. Normalmente un resfrío debería resolverse en 7 a 10 días, pero si aquello tarda más, eso que se llama bronquitis obstructiva, probablemente se trate de un episodio de asma exacerbado. El diagnóstico, por lo tanto, se hace en base a una historia y patrón de síntomas. El examen físico no nos va a reportar nada en una fase estable, ni siquiera los sibilantes, ¿no? Una espirometría, que es la medición de la función pulmonar en fase estable, muchas veces suele ser normal, pero eso no descarta el asma en absoluto. Y muy rara vez hacemos una medición del estado alérgico con laboratorios como la identificación de inmunoglobulina E total o medición de eosinófilos en esputo o en sangre o el prick test. El prick test es la identificación de un aeroalérgeno que se hace en algunos pacientes con asma de difícil control. Ya veremos qué significa esto, que se hace en la parte anterior del antebrazo contra testigo de histamina con un test que se llama del rascado, con una pequeña escarificación de la dermis, con una gotita del extracto de aeroalérgeno, por ejemplo, pólenes varios, y se compara con el de la histamina y bueno, se va viendo si hacen pequeñas pápulas o ronchas y obviamente si es generalmente parecida a la que da la histamina, que generalmente son 10 milímetros, definitivamente estamos ante la presencia de asma, ¿no? Tenemos este gráfico que está transcrito de las guías internacionales del control del asma, de China, donde tenemos a estos pacientes que tienen estos síntomas, el examen físico, y nosotros decimos, sí, puede ser asma, y le solicitamos una
espirometría o le hacemos un picoflujo. Si la espirometría muestra una alteración ventilatoria obstructiva con respuesta al test broncodilatador más del 12%, estamos ante la presencia de asma y tenemos que tratar el asma. Pero muchas veces tenemos diagnósticos alternativos, ¿no? Entonces ya empezamos a dudar, por ejemplo, un cuadro viral de la temporada típica de esta temporada, o el paciente tiene antecedentes de tuberculosis o de actividad o de exposición a tabaco, entonces estaremos ante la presencia de POC, o el paciente dice que tiene tos y expectoración mucopurulenta, y entonces estamos ante la sospecha de bronquiectasias, diagnóstico alternativo. Bien, en este contexto, muchas veces la espirometría sale normal o no es concluyente, entonces podemos repetir la espirometría para ver si podemos hacer el diagnóstico de asma o seguimos investigando realmente, ¿no? En oportunidades, cuando el paciente tiene muchos síntomas y la espirometría se la solicita, y bueno, como no es una prueba de emergencia la espirometría, pues la espirometría tarda 2 semanas y mientras tanto el paciente va a quedar sin tratamiento, definitivamente no. Entonces, fíjense que aquí está justificado el tratamiento empírico. El tratamiento empírico, entonces, se puede hacer y se hace con lo que ahora tiene un importante papel, que es la terapia de rescate antiinflamatoria. ¿Cómo es esto? En el asma hay dos procesos, uno inflamación, como les mostré ayer, y otro broncoconstricción. Entonces, una cosa lleva a la otra. Y antes se usaba mucho el rescate con un broncodilatador solamente, que era un broncodilatador de tipo beta-2 adrenérgico de acción rápida y corta. En este sentido, ha cambiado las guías y se prefiere hacer un rescate de tipo antiinflamatorio con una combinación fantástica que vamos a mostrar ahora. Tiene una fortaleza importante en el manejo de los primeros 3 pasos del asma, sobre todo, que es el corticoide inhalado. En este caso puede ser budesonide, una de las moléculas más utilizadas, asociadas a un broncodilatador, pero de acción larga. Y este broncodilatador de acción larga se llama formoterol, que tiene una particular acción que es rápida, es decir, a los 5 minutos ya tiene efecto broncodilatador comparado con el salbutamol, que es un SABA corto, de acción corta y rápida, que a los 15 minutos le hace efecto. Este dura 4 a 6 horas. Sin embargo, el formoterol dura 12 horas. En este sentido, tenemos una gran ventaja de este llamado LABA. O actualmente también se está pudiendo administrar la beclometasona más salbutamol. Es decir, lo que se debe hacer como tratamiento a horario, o sobre todo en caso de crisis, es darle un tratamiento que puede variar entre 1 a 3 meses hasta que lo vea el especialista. Esto no es solo en Bolivia, esto es solo en muchos lugares, pero acá en nuestro medio, como la gente nos considera tusiólogos, pues se desespera, y eso, ¿no? Nosotros somos psicólogos populares realmente y tenemos que salvar todas las situaciones de la pobreza, la pobre educación del paciente, el pobre sistema en salud, la desinformación con respecto a qué es la especialidad. Y bueno, se desesperan y no hacen los médicos este tratamiento con un, digamos, corticoide inhalado más LABA en rescate o a horario, y después, cuando le tenga que ver el doctor, lo ve, ¿no? Empiezan a desesperarse, y pues para eso no hay otra cosa que educación. Bien, entonces ese punto celeste, esta cosa celeste, realmente es válida. Colegas, cuando ustedes vayan a hacer su internado en el área rural y tienen sospecha de asma y no pueden hacer espirometría, no le puede ver el doctor para hacerle una espirometría, ustedes deberían saber hacer una espirometría o mínimamente un peak flow, una picoflujometría, ¿ya?
Entonces, ustedes ya pueden dar el tratamiento y decir que cuando vaya al, al doctor, pues le dicen que se le ha hecho esto. Vamos viendo este gráfico de los trazados espirométricos típicos de una obstrucción bronquial. Voy a desconectar mi WhatsApp porque realmente un minuto tengo. No. Estas son curvas de tipo flujo-volumen y volumen-tiempo. Las dos son complementarias. Viendo solo la morfología de la curva, sobre todo de la flujo-volumen, uno ya puede inferir, sin siquiera ver los valores, si es una curva normal, si es una curva obstructiva leve, moderada, severa o muy severa, o si es una curva restrictiva o mixta. Y si es obstructiva la curva, por disminución del pico y del volumen expirado en el primer segundo, por debajo, generalmente 80%, el test broncodilatador con un SABA, en este caso 400 microgramos de salbutamol, 4 PUF o PAF, y una nueva maniobra a los 15 minutos, puede evidenciar que esta obstrucción, como se ve en el lado derecho, sobre todo la caída del volumen expirado en el primer segundo, y sobre todo esto que se llama esfuerzo independiente, la fase esfuerzo independiente de la fase expiratoria, que más que los bronquios cartilaginosos, son los bronquios son los bronquiolos, que habitualmente los bronquiolos no tienen cartílago, ¿no? Son membranosos, y esta pequeña vía aérea que hace justamente esta caída, así cóncava, mejora un 12% después del broncodilatador, prácticamente el diagnóstico está hecho. Esa curva roja y después la curva verde, que muchas veces se ve en tiempo real al hacer una espirometría con el llamado neumotacógrafo, por ejemplo, que casi todos los neumólogos tenemos, pues definitivamente confirma el diagnóstico. Y no es clase de espirometría, pero tenemos que decir que la alteración ventilatoria obstructiva no se mide por el volumen expirado en el primer segundo, se mide por la relación, por la división entre el volumen expirado en el primer segundo del paciente sobre la capacidad vital del paciente. Entonces, vamos a tener que esta relación suele estar por debajo del teórico, del promedio, o actualmente se habla del límite inferior de lo que es la normalidad, el Z-score que se llaman actualmente, y si esto, que ya vienen incorporados en los nuevos espirómetros, algunos no, si esto está por debajo del límite inferior de lo que puede ser considerado normal para ese individuo, 30 años, unos 70 kilos, mestizo, que no ha fumado, ¿ya? Que tiene una talla, un peso de, qué sé yo, también 80 kilos, si está por debajo de lo estimado para estos valores que ya vienen incorporados en el espirómetro, pues es obstructivo. Y la severidad de la obstrucción se mide por el volumen, en realidad por el porcentaje del volumen expirado en el primer segundo. Leves, moderadas, severas y muy severas. Ya veremos después esto cuando hablemos de poco. Pero aquí lo que más me interesa es que ustedes sepan que la espirometría demuestra, ¿ya?, una alteración ventilatoria obstructiva reversible. Esto no necesariamente se encuentra en todo paciente asmático. Un asmático que tiene obstrucción variable, podemos hacer espirometría cuando el paciente esté en fase estable y es normal. En ese caso, ¿qué se hace? Pues tenemos que hacer lo que llamamos picoflujometría, que ahora viene justamente como hacemos. A saber que esta definición de que los sibilantes, o no todo lo que silba es asma, es importante saber que hay mucha patología que produce sibilancias. Por ejemplo, el asma cardíaca. Tenemos muchos pacientes con sibilancias producidas por congestión intersticial, de edema pulmonar intersticial que comprime bronquiolos y produce sibilancias. Y hay que ver, como el contexto clínico no es fácil, ¿no? Ver la evolución clínica, ver cómo está la silueta cardíaca, el volumen, la fracción de inyección en el primer segundo de un paciente previamente cardiópata, etc. Y hay otra cosa, ¿no? No todo asma silba, es decir, que hay pacientes asmáticos que como único síntoma tienen, por ejemplo, la tos crónica. ¿Cuáles son los diagnósticos diferenciales en estas patologías obstructivas?
Siempre las bronquitis agudas porvirales. Es increíble ver toda esta temporada cómo las consultas de especialistas y no especialistas se llenan de bronquitis. Bronquitis hiperreactivas, bronquitis con sibilancias, y la mayor parte son después de una influenza, un resfriado común, el COVID, etcétera, etcétera. ¿Será asma? No lo sabemos, pero que pueda haber, y hay que tratarlo como asma, sí, seguro que sí. La EPOC, que es otro tipo de patología que es habitualmente de obstrucción no reversible, las bronquiectasias, que también vamos a tocar el viernes, dilataciones bronquiales de tipo irreversible, pueden ser localizadas o difusas, tumores endobronquiales que producen sibilancias monofónicas, obstrucción de vías aéreas superiores que producen sibilancias, pero en realidad es estridor, cuerpo extraño en tráquea y bronquios, sobre todo en niños y en lactantes, donde hay que hacer el diagnóstico desde pseudocrup, bronquiolitis o cuerpo extraño. Neumonitis por hipersensibilidad, que en algunos casos las enfermedades intersticiales pueden producir sibilancias. La famosa DCB. La DCB significa disfunción de cuerdas vocales, que sucede en sujetos con un importante estrés, que estos pacientes tienen un movimiento paradójico de cuerdas vocales, que en inspiración las cuerdas vocales se cierran en vez de abrirse, y en expiración más bien se abren. Y esto produce una crisis asfíctica de las más desesperantes, que antes se llamaba asma facticia o asma histérica, o el globus hystericus de algunas personas con este tipo de personalidad histriónica, etcétera, etcétera, y que pues nada, simplemente se presenta esto con muchas causas, muchas de ellas psicógenas. El tromboembolismo pulmonar, la insuficiencia cardíaca. Por ejemplo, vemos acá, qué pena que no pueda mostrarle en pantalla completa porque estaba en secuencia. La primera consulta teníamos una placa normal, entre comillas, un iris izquierdo un poquito abultado, pero caramba, nadie puede decir nada al respecto, y tenía sibilancias. Si ustedes recuerdan la semiología, las sibilancias se clasifican en monofónicas y polifónicas. ¿Qué es monofónicas? Que tienen un solo tono y están localizadas. Y polifónicas, que son varios pitidos de diferente tonalidad, auscultables aleatoriamente aquí y allá en todos los campos pulmonares, que es típico del asma. Pero las monofónicas localizadas son típicas de la obstrucción endobronquial, como se ve en este caso, que 2 meses después muestra una opacidad compatible con atelectasia del lóbulo superior izquierdo, y 3 meses después una telestasia completa del campo pulmonar izquierdo con retracción del mediastino. Broncoscopia, una tumoración endobronquial compatible con una neoplasia. Esto es una de las cosas que complica y hay que hacer el diagnóstico diferencial del asma. Entonces, una espirometría normal en fase estable, no descarta en absoluto un asma. ¿Qué tengo que hacer si quiero llegar al diagnóstico? Le ofrezco a mi paciente que haga la picoflujometría en su domicilio en la mañana y en la noche, y que me haga un registro de 2 a 4 semanas del máximo que ha soplado. Es muy fácil de hacerlo. Entonces, hago una de las varias pruebas que se hace para ver la variabilidad de flujos. ¿Cómo es esto? El pico flujo máximo obtenido en las 2 semanas, por ejemplo acá 670, pongo menos el pico flujo mínimo obtenido en las 2 semanas, en este caso 570, sobre el máximo, 670%. Y si mi variabilidad, en este caso, 85%, pero 100 menos 85, ¿cuánto da? 15. Si la variabilidad es más, generalmente, del 20%, el diagnóstico es asma. El valor normal suele ser entre 10 y 20%, es parcialmente controlado. Menos del 10%, hablamos de un paciente que no tiene variabilidad de flujos. Entonces, con esto, nosotros decimos que este paciente asociado a los síntomas tiene asma, y la incredulidad de los papás, sobre todo del papá que está separado de la mamá, pues queda manifiesta. Pero, como les dije a ustedes, colegas, estamos ante el siglo de la no credulidad. Son bastante incrédula la gente. Hemos retrocedido en eso muchos años, pero esta incredulidad suele ser un poco, digamos, falaz.
Cuando les conviene creen, cuando no les conviene no creen, ¿verdad? Entonces, eso complica más, chicos, la adherencia al tratamiento del asma. ¿Por qué? Porque el diagnóstico de asma no está totalmente confirmado, sobre todo en pequeños. Entonces entramos a la clasificación del asma y antiguamente se clasificaba, en 1918, el asma en extrínseca e intrínseca, siendo un 80% extrínseca o alérgica y un 20% de tipo intrínseca no alérgica. Y había un porcentaje mínimo de asma mixta, que bueno, uno pone mixto cuando tiene un poquito del otro y otro poquito del otro. Característicamente el asma extrínseca de Rackemann era justamente ese niño con historia de la marcha atópica, que yo les dije así, que tenía una historia familiar de asma del padre o de la madre o alguno de los progenitores, o los dos, y que tenía justamente esto que llamamos eczema, y que generalmente sus crisis o sus ataques de sibilanzas eran producidos por antígenos específicos que había que averiguarlos y a veces había que hacer el test cutáneo, ya sea a diferentes extractos de aeroalérgenos, comidas para alergias alimentarias, pero sobre todo los aeroalérgenos, les dije ayer, caspa de gato, los ácaros, los pólenes y hongos atmosféricos. Y cuando hacías una medición de IG, habitualmente estaba elevada. En cambio, el asma intrínseco tiene más bien un asma de presentación tardía, sobre los 35 años, no hay antecedentes familiares, y esto está desencadenado más que por la exposición a aeroalérgenos, ya que tienen un prick test negativo, una IgE negativa, por infecciones respiratorias, por fármacos, por estilo de vida del individuo, un individuo con ansiedad extrema, ¿no? Y otro tipo de estímulos como el ejercicio, etc. Entonces, este intrínseco a veces no tiene buen pronóstico comparado con el otro, increíble, porque hay problemas muchas veces emocionales. Y otras clasificaciones, pues no las tienen que tener en cuenta, las van a leer, como por ejemplo el asma por drogas, el asma por ejercicio, que sí, es una entidad muy aparte, pero bueno, a términos prácticos, las guías internacionales no las toman en cuenta. Esta clasificación de severidad también ha pasado al olvido, ¿no? Basada en los síntomas diarios, en los síntomas que afectan la actividad física, que afectan el sueño y la medición del peak flow o del volumen expirado en el primer segundo. De acuerdo a eso se hacía esta clasificación y de acuerdo a esto antiguamente se hacía el tratamiento escalonado, algo para el asma intermitente y como en la rinitis, ¿no? Para los persistentes, leves, moderados y severos, se iba escalando según los controles que se hacían mensuales o cada 3 meses para ver si el paciente estaba mejorando sus síntomas o no. Esto ha sido cambiado por esta clasificación. La clasificación del control del asma, fíjense que ya va a ser una veintena de años que ya no usamos el tratamiento de acuerdo a la severidad, sino de acuerdo al control de asma, basado en el ciclo del asma, ahora les voy a mostrar, de las guías Gina. Pero también tiene que ver con los síntomas diarios, que tiene que ver con síntomas nocturnos. Esta tercera pregunta es clave. A ver si tengo la oportunidad de subrayarla o cambiarla por lo menos de color. ¿Sí? ¿Cuántas veces en este mes don Juan ha necesitado usar su rescate o aliviador o su tratamiento SOS? Es decir, lo que antes usábamos, SABA, salbutamol. Es importante. Ahora esto ha cambiado porque el salbutamol cada vez va a ir saliendo del mercado solo, ¿no? Debe ir asociado siempre a un antiinflamatorio, a un esteroide inhalado. Entonces, ¿cuántas veces ha habido necesidad? 2 o más veces por semana. Si el paciente ha necesitado 2 o más veces por semana, este paciente tiene parcialmente controlado. Si necesita diariamente o 3 o más a la semana, este paciente, si es que además ha estado exacerbado con síntomas, que ha habido a veces necesidad de buscar a su médico o a llegar a emergencia, más de uno por semana, si el paciente está con un asma no controlado. Independientemente de los síntomas a veces a diario que pueda tener, inclusive de acuerdo a la función pulmonar, que puede también variar. Entonces,
Los niveles de control son más dinámicos, pueden estimar mejor el curso de la enfermedad. Y todo este tiempo en Bolivia, en Cochabamba sobre todo, tenemos que manejar con un cuestionario que se llama el Asthma Control Test, que está validado por la OMS y por la China, que ya les voy a mostrar y que lo tengo en el consultorio, lo tenemos, en el consultorio privado lo hago, pero en la seguridad social, como uno tiene que volverse desde enfermera, secretario, gestionador, tiene que ir a pedirse un medicamento por una u otra cosa, ya lo van a ver, pues definitivamente no podemos y solamente en algunos casos hacemos este ACT. El control de severidad del asma. Esto es importante saber porque una cosa es la severidad y otra cosa es el control. Podemos tener un paciente con asma severo por síntomas, pero bien controlado. Podemos tener un paciente con asma leve, ¿no ve? Pero mal controlado, porque no le gusta usar los medicamentos, está usando mal, se adhiere muy poco. De hecho, en el mundo se dice que hay estudios que hablan de todas las enfermedades crónicas, el asma y la EPOC son las que menos adherencia tienen. 40% cuando mucho de los pacientes en Europa se adhieren a la terapia, o sea, siguen las guías. El paciente está bien 1, 2 meses, 3 meses, te está visitando y después se pierde. Y como no puede sacar ficha para el médico, pues cree que se ha controlado el asma, que se ha curado, y no es así. Este es un concepto muy importante. No se cura el asma. Entonces, el punto clave es que tenemos que controlar los síntomas de día, de noche, en ejercicio, las exacerbaciones, tratar de mantener la función pulmonar normal, y tenemos que tratar de que el paciente no use su rescate o use lo mínimo posible. Medicamentos. La terapia farmacológica, la mejor terapia farmacológica que se conoce hasta ahora, que ha modificado todo el curso de la enfermedad, son los controladores o antiinflamatorios o corticoides inhalados. Básicamente, de acá, lo que más importa es esto, y lo voy a subrayar y lo voy a aumentar hasta 40, si es necesario, el número de corticoides inhalados. A las mamás que tienen corticofobia, ¿no? y estupidez humana, es preferible decirles que tienen terapia antiinflamatoria, porque cuando tú dices corticoide inhalado, pues gritan el cielo y se van, sobre todo en pediatría, a donde su buen pediatra, buenudo, que les da gotitas de betametasona, que son mucho más peligrosas que un corticoide inhalado que, dado en dosis prescritas, pues no se absorbe a la circulación sistémica y el riesgo de problemas de crecimiento, de retraso de crecimiento, de inhibición de las suprarrenales es casi cero. Pero claro, ahí estamos luchando contra la desinformación y los mitos. También están los antagonistas de los receptores de leucotrienos y muy poco, ya vamos a ver, se usan los corticoides sistémicos. Sobre todo el uso de corticoide inhalado más LABA, más broncodilatación prolongada, se sinergiza y mejora el tratamiento controlador. El rescate o reliever ya prácticamente tiene que ser pasado a la historia el uso solo de SABAS o el uso solo de LABAS, es decir, de LAMAS, quiero decir, de broncodilatador, de SAMAS, perdón, de antimuscarínicos de acción corta. Solamente eso se usa en crisis, pero en el paciente, en el automanejo, en el empoderamiento, en el educasma de los pacientes, tenemos que usar como rescate, ya les voy a mencionar por qué, un corticoide inhalado asociado a un broncodilatador, ya sea corta o de larga acción. Cuando vemos que la mejor terapia es la inhaladora, tenemos que saber que hay diferentes tipos de tratamiento inhalatorio, muchos llamados los MDI. MDI viene del inhalador a dosis medida por el aerosol, ¿no ve? De los PAF. Los PAF vienen de la onomatopeya de lo que sale del MDI, del cartucho. De ahí viene el PAF, ¿no? Hay actualmente esto yo ya lo sabía hace una gran cantidad de años, que los DPI, los inhaladores en polvo seco en inglés, con partículas por diferente tipo de
dispositivo, en cápsulas que pueden ser funcionadas, inhaladas, o por pequeñas tabletas que pueden ser también perforadas al rotar un medicamento, etcétera, etcétera, son mucho más eficaces por la tamaño de la partícula que llega a las vías respiratorias, sobre todo generaciones 12, 17, es decir, de ramificaciones bronquiales, donde se sabe que a partir de la 8 empiezan a haber receptores, no solamente de los beta 2, sino también de corticoides. O sea, tienen una importante acción. Mientras más finita la partícula, mejor va a ir la terapia inhalada. Y los nebulizadores, que solamente se deben utilizar en crisis, con algunos de mis alumnos he visto un curso de diplomado en terapia inhalatoria de pediatría, y hemos visto cómo es la diferencia de los nebulizadores de jet o chorro, que siempre lo vemos ahí en la práctica, de los que se utilizan en casa, los ultrasónicos, que son grandes partículas versus pequeñas partículas de los de chorro. Ya lo veremos en algún momento. ¿Qué pasa? Cuando usamos aerocámaras, ¿ya?, mejoramos en el NDI la pérdida en el aire y sobre todo en el tubo digestivo, la inhalación por el esófago, ¿ya?, del aerosol. Es decir, mejoramos el depósito del fármaco en vía respiratoria, y lo que se sabe es que estas terapias con el MDI deberían ser utilizadas para evitar esta pérdida del fármaco que se dispone en la vía respiratoria con la aerocámara. Fíjense ustedes cómo, bueno, esto está dado vuelta. En un turbohaler, como vienen ahora los polvos secos de budesonide, se puede ver con una gamografía, porque esto estaba marcado con tecnecio, estos inhalados, cómo se distribuye en la parte central de las vías respiratorias, pero hay una parte, que está dado vueltas, que está hacia abajo, en la cámara gástrica. Por lo tanto, cuando no usas bien el medicamento o lo usas sin la aerocámara, tienes esto, ¿no? Un gran depósito con el riesgo de que se absorba y haga, por la circulación enteropática, sobre todo si el paciente usa mal, más bien un aumento de la posibilidad de tener efectos colaterales por corticoides inhalados. La elección de mi fármaco debe basarse en los steps. Ya vamos a ver, más que en la severidad del paciente. De acuerdo a esta escala de ACT, que ya lo voy a ver, empezamos con el paciente a formular el paso 1, 2, 3, y ya lo voy a mostrar. ¿Qué tratamiento estaba usando el paciente? Esto porque ha cambiado un poco los llamados tracks, las vías de inicio de tratamiento actualmente basadas en la terapia MAR, o en lo que normalmente tenemos en la seguridad social, que es el track 2, que ya les mostraré. Entonces está cambiando esto, y para bien. Las propiedades mejor deberían ser esto que yo les he dicho: si el paciente puede hacer un flujo de más de 30 litros por minuto, un flujo inspiratorio, pues nada, DPI, terapia en polvo seco. Pero ¿cuál es el problema? La consideración económica, lo de siempre. Preferencia cultural. Les comento algo, ¿no? El paciente usa salbutamol porque le mejora inmediatamente los síntomas, y empieza a toser y botar y se siente inmediatamente. ¿Y saben qué? Ya les voy a mostrar cómo se compran los pacientes por su propia cuenta salbutamoles y enmascaran los síntomas. Una cosa es importante, saber que hay que tratar la inflamación y no la agudización. Cualquier, disculpen la palabra, hijo de vecino, se da cuenta que un paciente está con crisis asmática. ¿No ven? Esto es una crisis asmática o esto es asma. Pero no se trata de tratar solamente la crisis, se trata de tratar lo que les dije ayer, la inflamación, evitar el remodelado de la vía aérea. ¿Qué hacemos? Este es el cuestionario de ACT, Asthma Control Test, que está validado, obviamente, y que preguntamos 5 ítems en el último mes. ¿Cómo se encuentra usted con respecto a su actividad física en su trabajo? Si está habitualmente bien, no ha tenido impedimento, digamos, para realizar, pone 5. Si el paciente, o va del 5 al 1, ¿no? 1, mal, está lo peor. Durante el último mes, ¿con qué frecuencia le ha faltado el aire? Del 5 al 1. Durante el último mes, si usted tiene, digamos, los síntomas
En la noche, ¿cuántas veces le han despertado en la madrugada, a principio de la mañanita, los síntomas? Nunca versus el extremo, casi 4 o más noches por semana. Hay pacientes que la pasan muy mal, ¿eh? Durante este último mes, ¿cuántas veces, porque el paciente se prescribe o algún doctor le dice tiene que usar salbutamol, un SABA? Entonces le dice, ¿cuántas veces has usado? Es la pregunta clave. Nunca versus 3 o más veces al día. Están enmascarando sus síntomas estos chicos. O la pregunta última, en el último mes, ¿cómo usted evaluaría el control de su asma? No, tengo asma, me dice, ¿no? Sí. ¿Cómo? ¿Está mal controlada? No sabía que tenía, pero yo creo que está mal controlada. Te dicen, o en absoluto, está mal controlada. Entonces, de eso puntúas y normalmente tiene que ser un valor de 20 por encima de 20 puntos. Aquí tenemos algunas características de lo que llamamos SABAS y LABAS. SABAS short, LABAS long. SABAS 4 a 6 horas, SABAS 4 a 6 horas, LABAS 12 horas. Pero fíjense ustedes que el formoterol, ya, que viene en diferente formulación de presentación, ya sea inhalador presurizado en los llamados aerosoles o en polvo seco, el inicio, fíjense, es de los 3 a 5 minutos. Es decir, es una maravilla usar el formoterol asociado a budesonide, lo tenemos en nuestro medio, versus solamente el salbutamol, que habitualmente empieza 3 a 5 minutos, igual que la Terbu, generalmente 15 minutos, y caramba, la ventaja es que no puede ser enmascarado los síntomas antiinflamatorios. Los corticoides inhalados, espero que se esté viendo, tenemos estos, ¿no? Y su diferente dosis, baja, media y alta, porque esto es importante de acuerdo a la escala de control de asma del GINA. Budesonide, beclometasona, fluticasona, mometasona. En nuestro medio tenemos budesonide, beclometasona y fluticasona, ya sea en formulación en propionato o furoato, y la beclometasona en dipropionato. Y la budesonide también tenemos generalmente sola en MDI, en aerosol, y tenemos asociada a LABA en aerosol y en cápsula en polvo seco. Quiero mostrarles este gráfico donde se muestran las propiedades aerodinámicas de los inhaladores, ¿ya? Basado en esto que es un estudio llamado GINER, que se muestra el depósito a nivel pulmonar de las diferentes formulaciones que vienen en MDI, que son los aerosoles, ¿ya? O en lo que llamamos en la terapia Respimat, que viene más bien como una especie de nebulización del tiotropium, y en los polvos secos. Una cosa es in vitro y hay estudios en porcentaje de depósito in vivo. Por ejemplo, ustedes vayan viendo que hay muchos fármacos que tienen un depósito pulmonar bueno, ¿ya? En los DPI. Pero también tiene, sobre todo este Respimat es una maravilla, pero es bastante caro. Ahora, cuando vean los MDI, fíjense ustedes que del convencional de 7.8 a 34% de depósito en el pulmón in vivo, mejora con la aerocámara hasta el 68%. Por lo tanto, si vas a dar una terapia en MDI, en aerosol, que sea con aerocámara. Todos los médicos dan aerosoles, pero no saben las dosis, no saben este concepto de qué es inflamación, qué es rescate, y les dan dosis sagradas y sí en aerocámara. Entonces, la clave es dar aerocámara. Básicamente es una pregunta de examen porque es importante saber. Cuando yo prescribo algo, chicos, tengo que tener este cuadro. El cuadro de lo más riesgoso que puede pasar con mi paciente, que puede tener una supresión de cortisol plasmático, ¿no ve? Que va hacia la derecha, en el eje de las abscisas, y en el eje de las ordenadas tengo efecto broncoprotector antiinflamatorio. Es lo que llamamos balanza riesgo-beneficio. Si yo voy a dar un medicamento, tiene que tener eso que tenemos acá. Caramba, qué pena que no puedo ver. ¿No? Una relación óptima que tenga eficiencia alta y baja actividad sistémica. Y ahí entran los MDI con aerocámara o los DPI cuando el paciente puede usarlo para evitar que las gotitas, las inyecciones
las tabletitas de esteroides en asmas de pasos muy bajos sean el tratamiento de los pacientes, ¿no? Porque van a tener eficacia baja y alta toxicidad sistémica o sistémica. El tratamiento del asma tiene este ciclo que se llama ciclo del asma. ¿Qué significa el ciclo del asma? Significa siempre evaluar mi paciente, ajustar la terapia y revisar la terapia. Estas cosas tienen que hacerse cada mes, cada 3 meses, cada 6 meses o cada 12 meses, según cómo se encuentre el control del asma. Establecer una asociación médico-paciente, este es el ciclo continuo del asma, que significa evaluación, ajuste y revisión de la respuesta, enseñar a mis pacientes y todos los que están, hacen visita conmigo saben que me paso el tiempo enseñando a los pacientes cómo deben inhalar el MDI, la adhesión a la terapia. Yo no vivo con ellos, pero caramba, es difícil. Y habitualmente el 5 de mayo se celebra el Día Mundial del Asma y antes nos reunimos cada 3 meses o cada mes con mis pacientes en el llamado Educasma para hacer justamente el plan de acción y el manejo o el autocontrol del asma. Entonces, los síntomas vamos viendo en la evaluación del asma, perdón, vamos viendo los síntomas, la función pulmonar, vamos viendo el asma control test, vamos viendo la técnica, la adherencia de mi paciente, la preferencia de mi paciente o de mi seguro, ¿no? Y después ajusto la terapia, ¿no? Para lo que yo pueda tener, para lo que mi paciente tiene en la escala del asma y modifico algunos factores, ¿no? Los rasgos tratables que se dice, por ejemplo, la exposición a aeroalérgenos. Si mi paciente tiene un gato, porque casi siempre pasa esto, o más, tienen 8 gatos, 12 gatos algunos, ¿no? Y no creen. Entonces tengo que modificar esto, ¿no? Terapia no farmacológica para ir viendo después qué pasa si se ha exacerbado, qué pasa si se encuentra bien el paciente. Y hay una de las cosas que voy a parar acá antes de tener un pequeño receso de 2 minutos o 3, que es el efecto de los SABA y también de los LABA, que es el famoso temblor distal de las manos. Sabedores que los SABA, salbutamol, mismo asociado a esteroide, tienen efectos sobre los receptores beta que normalmente se encuentran en el músculo liso de los bronquios. Pero tenemos receptores beta también en el músculo estriado y tenemos receptores beta, algunos pocos, en la aurícula derecha. Por lo tanto, la posibilidad de que mi paciente tenga un temblor fino en las manos después del 4-PAP de salbutamol, sobre todo las primeras veces, es alta y el paciente empieza a desesperarse. Muchos de ellos ya están con ansiedad o depresión. Entonces, ahí viene un doctor o un familiar y dice, no, esto te está produciendo. Pero no saben que este es un efecto, entre paréntesis, benigno, porque produce, es un efecto que produce tolerancia, es decir, que cada vez se siente menos ese molesto síntoma, el paciente va sintiéndole muy poco o nada, ¿ya? Y la famosa taquicardia, ¿no? El aumento de la frecuencia cardíaca que se ha visto, que realmente más de 100 por minuto es a dosis elevadas y sobre todo en un porcentaje no supera el 20%. Pero está tan fácilmente vilipendiado todo esto que no falta alguien que le dice esta es la causa, o sobre todo nuestros cardiólogos, y los prescriben y ahí entramos en problemas serios. Sí puede haber efecto proarrítmico cuando el paciente tiene una cardiopatía arrítmica y el médico es el único que puede decir que hay que controlar, suspender, pero no puede decir la vecina. Y nuestro medio es impresionante cómo la vecina tiene un poder de prescripción más que el neumólogo. Me voy a dar 2 minutos para parar un poquito, por favor.
Continuamos. Falta muy poco. Este es el cuadro que está en la GINA. Disculpen que esté en inglés, todavía no ha salido en castellano el último. Este es el último que está en 2023 justamente, la última actualización. Podemos ver que el ciclo del asma está en la parte superior y abajo están dos tipos de, digamos, tratamientos, controladores y rescatadores. El de abajo es el llamado track 1 y el de arriba es el track 2. Con respecto, perdón, el de abajo es el llamado track 2 y el primero, el de por encima, es el track 1, el que actualmente se está recomendando. ¿Qué se está recomendando? Se está recomendando la terapia MART y la terapia AIR, que ahora les voy a decir que son sus siglas en inglés. Básicamente es terapia o terapia de mantenimiento y rescate con un solo fármaco, o el rescate antiinflamatorio, así se llama, que está basado en muchos estudios, tanto en contra del uso de salbutamol, el sobreuso de salbutamol, versus la ventaja que tenemos en los pasos de 1 y 2, ¿ya? De usar solamente como rescate un corticoide inhalado budesonide más formoterol, es decir, un LABA preferente, llamaríamos así, por la rápida acción, ¿ya? Comparado con el salmeterol, sobre todo, que es lo que tenemos en la mayor parte de Latinoamérica, ¿ya? Entonces, este uso en pasos 1 y 2 de lo que se está prefiriendo en el track 1, se tiene un motivo por el cual vamos a fortalecer que todos los pacientes que estén con asmas, digamos, con parcialmente controlado, o bien controlado, podemos usar solamente para los síntomas, cuando así lo requieran, no salbutamol, sino formoterol más corticoide inhalado. Ya lo vamos a ir subiendo de pasos. La guía GEMA, este es el Grupo Español de Manejo del Asma, también tiene tendencias a usar casi lo mismo con algunas pequeñas diferencias. ¿Qué es la terapia MART? Mantenimiento y de rescate en un solo fármaco. Combina en un solo inhalador, ¿ya? Que puede ser en polvo seco o en aerosol. En nuestro medio tenemos en polvo seco, en Turbohaler, que es polvo seco también, y en inhalador, en MDI, en aerosol. La terapia nos ayuda muchísimo porque el formoterol a los 5 minutos ya tiene un efecto broncodilatador, es segura, se ha podido ver que es bastante eficiente, permite esto que llamamos flexibilidad de dosis porque manejamos no como antes con dos inhaladores, ¿no? Uno de control, otro de rescate, sino en uno solo está el antiinflamatorio y el rescate. ¿Qué es AIR? Antiinflamatorio reliever. Reduce las exacerbaciones en el step 1 y 2 comparado con corticoides inhalados solo y rescate a la vez. Reduce la disminución de la función pulmonar, eso se ha estudiado, se sigue estudiando, aumenta la probabilidad de control de síntomas, mejora el asma ocupacional sobre todo, ya que cuando uno va al trabajo y tiene sus crisis, usa solamente un solo rescate. Antiinflamatorio, así se llama, AE. Independientemente de la fracción expirada de óxido nítrico, que vamos a hablar qué significa eso. Es un método de medir, digamos, la inflamación que se produce y se exhala en una maniobra de la vía aérea. Medida en partes por millón, pero no lo tenemos en el medio y actualmente las guías GINA no lo están aplicando el PENO. La terapia MART es la terapia de mantenimiento y rescate a largo plazo. Esta terapia MART, ¿no? Es decir, usar budesonide más formoterol a horario cada 12 horas, digamos 200 quebrado 6, 200 de budesonide, 6 de formoterol, un PAF o una inhalación cada 12 horas para un step 3, digamos, reduce el riesgo de exacerbaciones y logra el mismo control de síntomas que la terapia previa, el TRAC, llamado actualmente 2.
Por ejemplo, en nuestro medio tenemos estas formulaciones que vienen en turbohaler, en aerosol, en polvo seco, con un dispositivo que se llama combi-haler, o sea, con aerocámara o no. Y es una ventaja que tenemos en el medio. ¿Lo estamos usando? No. Tenemos que reformular nuestra formulación en nuestra seguridad social, seguro. En el Bademecum, seguro. Pero les pregunto a ustedes, ¿ustedes creen que nos hacen partícipe? Chiquillos, les voy a conflictuar un poco. ¿Ustedes creen que nos hacen partícipe de la elaboración de todo esto? Perdón, me voy a quejar. Ahorita somos pocos. De 200 hay 18 participantes en el aula. Es tristísimo esto porque en otras universidades de medicina de Cochabamba es obligatorio asistir a clases. Si no, no entras a dar examen. Y como docente ya con años de experiencia me doy cuenta que la capacidad, la calidad de alumnado, la responsabilidad alumnos de las competencias privadas están saliendo mejores en eso, en actitud. En ego, los de San Simón se llevan la flor, pero en actitud, en responsabilidad, en pisar tierra, todos los demás están ganando. Y en medicina, los generales, pues tienen que ganárselo los rangos, ¿no? No con que yo me creo, sino aprobando, mereciéndolo. En ese sentido, es una reflexión que les hago a ustedes, porque lamentablemente, todas estas charlas, ya sé que le están grabando, ya sé que se ríen, ya sé que se mofan de uno, porque ya lo he visto, pero no les va a hacer mejor. Definitivamente esto va en detrimento suyo, es una llamada de atención. Chicos, no nos llaman para hacer nada de la actualización de estas guías, porque todos creen que saben, ¿no? El falso empoderamiento y siguen eh, retrocediendo la medicina a épocas inmemoriales y no hay peor ignorancia de aquel que cree lo poquito que sabe que es lo único, que el único que sabe y se empodera, y lo que no sabe no existe. Siempre se los voy a repetir eso. Es patético. Bueno, no nos llaman, por lo tanto, queridos colegas, queridos alumnos, estos fármacos, vaya a saber si están en nuestro medio en algún momento en la seguridad social. ¿Qué es la terapia MART? Y aquí ven en los estudios que se han hecho, ya, que comparados con corticoide inhalado más un salbutamol, por ejemplo, versus la terapia MART, que en un solo producto, budesonide, salbutamol o formoterol, lo usas en forma regular, ¿no ven? Para los pasos, por ejemplo, step 3, step 4, sobre todo step 3, a favor de no exacerbarse, no ir a hospital, tienen en este estudio, publicado en 2018, ¿ya? Casi riesgo negativo para exacerbación los que están usando la terapia MART versus los otros. Es impresionante cómo en todos los estudios que se han publicado acá, 22.748 pacientes, o sea, comparado las mismas dosis equivalentes, ¿no? Disminuyen grandemente la posibilidad de exacerbar. Y exacerbar significa dinero, para los que les gusta el dinero, ¿no? Que significa menos trabajo para el paciente, para el personal de salud, etcétera, etcétera. Fíjense en el último gráfico, ya es antiguo, 3.395 pacientes, donde se usaban tres cosas, ¿no? Se comparaba uso de un SABA, terotalina en este caso solo, como en caso de crisis, comparado con formoterol más LABA, es decir, formoterol puro, formoterol que es un LABA que también tiene un efecto rápido, versus la combinación. En rojo está la combinación que es el MART, es decir, mantenimiento y rescate con formoterol y en un solo aerosol y budesonide. ¿Cuál tiene menos riesgo de exacerbación? La línea roja, que es justamente la terapia MART. Importantemente, el riesgo de exacerbación versus
los llamados SABA o lavapuritos. Entonces, no hay dónde perderse, que son una cantidad importante con niveles de evidencia que han permitido que justamente esto nos ayude. Pero fíjense ustedes cómo los corticoides inhalados más SABA, es decir, por ejemplo, tenemos en nuestro medio el clásico, y les voy a hacer un chivo, el Erolan o el Asmabrón que tiene beclometasona más salbutamol. Ese es preferible en los casos de rescate o mantenimiento a usar solo salbutamol. ¿Por qué? Porque se ha podido ver que justamente el albuterol, salbutamol más budesonide, ¿ya? Tiene menos riesgo de exacerbación severa, ¿ya? En la línea celeste a la derecha versus solamente el SABA. Y más datos de qué? Más datos de que el formoterol es el preferido. Bueno, ya les voy a pasar, ya les he mencionado por qué. Este es un dato importantísimo desde el 2018, que como no se está usando corticoide inhalado por muchos motivos, y hay muy poca adherencia por muchos motivos, la corticofobia una de ellas, se están usando más bien medicamentos corticoides orales, y fíjense esto que está subrayado en amarillo. Uso excesivo de salbutamol. Generalmente hay pacientes que se van a hacer prescribir más de un spray de aerosol o canister, llaman, de aerosol por mes. Y hay un estudio en 2019, antes de la pandemia en Estados Unidos, en realidad esto fue sí, en el mundo, que se había vendido en forma increciendo, ¿ya? Más cantidad de salbutamoles, ¿ya? Desde el 2008 al 2019, de 200 a 200, más de 250 millones de beta 2 en el mundo. Había aumentado la venta, pero eso no es problema. Aquí voy a sacar esto, sino que en este estudio, ¿ya? De uso de salbutamol en el asma, ¿ya? Había una cantidad importante que los pacientes estaban prescribiendo y autoprescribiéndose sin receta médica, OTC se llama salbutamol. Este hallazgo, 18% de los pacientes se habían comprado salbutamol y se había comprado casi la mitad, 3 o más frascos en este estudio durante un año. Y en estos pacientes que usaban salbutamol de venta libre, en total 76%, el 69% eran prescritos por el médico y el 35% para 3 sprays, ¿ya? Botes que se habían usado. Y fíjense que más de 10 aerosoles por año, el 35% también habían sido prescritos por el médico. No solamente eran autovendidos, o sea, como los antibióticos, iban a la farmacia y se compraban. ¿Y qué pasó? Ha pasado un estudio que se llama Sabina, donde se ha visto que dispensar más de 3 canistras de salbutamol por año se asoció en este estudio del 2012 a un riesgo de asma, el doble de riesgo de tener una crisis de asma y hospitalización. Y más de 12 salbutamoles por año, uno por mes prácticamente, se asoció a riesgo de muerte, ¿ya? De salbutamol en una forma prácticamente exponencial. De ahí que este estudio del programa global Sabina, que se llama de los SABA, justamente, el 40% de nuestros pacientes que habían tenido muerte, había usado o se había sobreusado salbutamol. Es un riesgo entonces, más de 3 salbutamoles por año, ¿ya? O más de 10 para mortalidad, otro para exacerbación del salbutamol. Por lo tanto, el salbutamol puro para rescate ya no se va a usar. Y justamente el GINA pone como el track hacia arriba de los steps iniciales de asma para el control de asma, solo usar no salbutamol, sino formoterol más budesonide. Están bien en el paso 1 y 2. En el paso 3 ya se da un tratamiento permanente, dosis de corticoide inhalado formoterol a horario. Si no controlamos al mes en el ACT, en el, asma, en el cuestionario de asma, nuestros aumentamos ya la dosis a 2 PAF cada 12 horas de budesonide formoterol, por ejemplo. Pero seguimos manteniendo
Y ya después, al mes que lo vemos al paciente, según cómo va yendo, generalmente uno hace las visitas programadas cada mes, tenemos el paso 5, donde tenemos que agregar algo que es típico del tratamiento del EPOC, que es el tiotropium, un LAMA, que es LAMA, un antimuscarínico de larga acción, ¿ya? O ya empezamos a manejar el asma de difícil control. ¿Para qué? Para fenotipificar a nuestros pacientes. Hacia abajo tenemos la antigua, el track antiguo, el track 2, como lo que usamos en el hospital, en la seguridad social. ¿Cuál es? Solamente tener un corticoide inhalado más SABA en caso necesario. Ya no usamos SABA, es decir, si tenemos salbutamol más beclometasona, ese usamos solamente cuando tengo que ir antes de jugar mi partido de fútbol o hacer mi trote y me da asma por ejercicio, o si mis síntomas son muy leves, ¿ya? Yo tengo que usar esto como rescate. En el paso 2 de la visita, si no logro controlar más de 25 puntos en mi ACT, mi asma, ya empiezo a darle un corticoide inhalado puro de mantenimiento y un rescate que debería ser la mezcla de un corticoide inhalado más un beta 2. Eso es lo que se va a estilar a partir de ahora. Ya no usar solo salbutamol. ¿Por qué? Porque el paciente solamente pide salbutamol porque es lo que piensa que le va a mejorar. De hecho, le mejora, pero enmascara los síntomas. ¿Ya? En el paso 3 y 4, chicos, se va aumentando las dosis bajas a medias altas de corticoide inhalado, pero no se aumenta el LABA. No se aumenta, por ejemplo, el formoterol. La dosis máxima de formoterol, de salmeterol, perdonen, chicos, es 100 microgramos. Yo les voy a mostrar unas recetas donde hay, por ejemplo, el Asmacort o el Flusal que tenemos en disculpen, 3 PAF cada 6 horas. ¿Qué va a producir eso? Taquicardia. ¿Y qué va a hacer? Que el paciente dice, doctor, estoy temblando. Claro, yo no le voy a decir, es que tu médico de emergencia te prescribió 3 PAF cada 6 horas de un controlador. Por Dios, es demasiado. O sea, hay que saber las dosis de los fármacos para poder prescribir. Y en el paso 5 es muy parecido al otro paso que ya vamos a entrar justamente a eso. Ya es bastante tardecito. La investigación y manejo del asma severo tiene que ver con la investigación de esto, que es primero confirmar el diagnóstico de asma de difícil control. Segundo, ver si se trata de otra cosa. Por ahí estamos hablando de un paciente que tiene rinoceronositis con pólipos o está usando un beta bloqueante, por ejemplo, está utilizando atenolol para la presión arterial, o está fumando, o está usando demasiado uso de salbutamol, todas estas cosas, o es un paciente muy ansioso, o tiene drogas adictivas de por medio. Tercero, tenemos que ver el manejo y la optimización, si está usando correctamente la técnica, ¿no? Si ha tenido recientemente una influenza, un COVID que ha exacerbado el mismo, y si está usando o no el LAMA, es decir, el tiotropium que debería estar usando. Afortunadamente, antes de la pandemia había hecho una gestión, yo no me acordaba, para que nuestro hospital compre tiotropium para añadirse a el Vademecum. Pues me han llamado ahora que han contemplado que sí. Entonces, inmediatamente me salí del hospital y fui a firmar la solicitud de que tiotropium esté dentro del formulario de fármacos de nuestro hospital de la Seguridad Social, pero en este caso de donde yo trabajo, porque solamente los pacientes tenían que comprarse. Pero ya sabemos esto. Entonces, en Bolivia siempre tenemos un retraso, pero hay que lucharla, compañeros. Y después ir chequeando a nuestros pacientes si todavía no está bien controlado, es decir, que tiene menos, habitualmente de 15, 10 puntos del ACT, vamos viendo si podemos dar corticoides orales y bajar estos corticoides orales. Los corticoides orales son buenos y solamente hay que darle en pautas en exacerbación de 5 a 7 días como máximo, 0.5 kilopeso día, y ya no se estila ir bajando progresivamente. Pero si el paciente está usando, porque no puede controlar más sus síntomas, tengo que ir usando. Y fíjense ustedes, el próximo paso, esto ya debería ser visto por un especialista. ¿Para qué? Para ver si el paciente va, estoy
va a ser fenotipado con un asma TH2. Se llama el asma eosinofílico. ¿Cómo es esto? Pues vamos viendo desde adherencia, perdonen ustedes, desde adherencia al tratamiento hasta otros estudios, ¿no? Tomografía, porque por ahí el paciente tiene una aspergilosis broncopulmonar alérgica, o por ahí el paciente tiene un síndrome ANCA-P, una vasculitis asociada, o por ahí tiene una obstrucción de vías aéreas superiores. Pero todo esto hay que ir viendo en nuestros pacientes, pruebas de función pulmonar completa que incluyan volúmenes pulmonares, difusión. En algunos pacientes, de hecho, para fenotipar y tratar de darle medicamentos biológicos para que el paciente no use corticoides orales, porque eso sí le va a hacer daño, tenemos que ver si se trata de un asma eosinofílico, el tipo 2, donde tendría que tener eosinófilos en sangre más de 150 eosinolos por microlitro, o una fracción exhalada de óxido nítrico con la prueba de feno, más de 20 partes por billón, o en esputo más de 2% de eosinófilos, o que sea un gatillante, un alérgeno estudiado por un prick test, ¿ya? Y hay que repetir esto, sobre todo si el paciente está usando corticoides señalado, ir bajando para poder hacer el test. No es fácil. Muchos se van a Chile y tienen que volver para hacer este tipo de evaluaciones cuando se hacen todo acá. Entonces, revisamos todo esto y vamos viendo, ¿no? Evitar los factores alergénicos que les estoy mencionando. Es complicado cuando el paciente vive en Cochabamba. En épocas, desde ahora hasta julio, vamos a padecer el smog ambiental, aparte de las virosis. Y una cosa lleva a la otra, ya que como tenemos tanta contaminación atmosférica, ocupamos nuestros mecanismos de defensa limpiando las impurezas, el smog, y el virus aprovecha para ingresarse, ya que está muchas veces pegoteado a una partícula PM2.5, por ejemplo, ¿no? Ingresa y se mete hacia el alveolo. Caramba, qué difícil, pero es cierto. Entonces, ¿y quiénes lo padecen? ¿Todos? Todos lo padecemos. ¿Me incluyo como neumólogo? Claro que sí. ¿Y mi familia? Claro que sí. Si mi paciente, digamos, no es TH2, entonces recién voy a darle dosis bajas de acitromicina, 250 miligramos 3 veces a la semana o cada día, controlando el QT en el electrocardiograma, que es muy poco lo que se ve realmente. Y pues nada, tenemos que ir viendo antes de darle los medicamentos biológicos, ¿no? Corticoides inhalados o corticoides orales, ir bajando. Hay una terapia que, si podemos hablar en algún momento, lo podemos usar, es la termoplastía bronquial, que, bueno, se hace en algunos centros de Latinoamérica. Nosotros estamos capacitados para hacer, pero es muy poco lo que podríamos tener de rentabilidad. Por lo tanto, es más importante contar con guías, con fármacos, tal vez con saber qué hacer, ¿no? En nuestros pacientes para poder traer esto que realmente tiene muy poca utilidad. Si nuestro paciente se ha confirmado que es un asma eosinofílico, caramba, vamos a ver si podemos utilizar los biológicos. ¿Cuáles son los biológicos? Estos. Antiinmunoglobulina E, el omalizumab. El anti-interleuquina 5 y antirreceptores de interleuquina 5, primero anti-interleuquina 5, benralizumab, mepolizumab, anti-interleuquina 5, receptor, reslizumab. Estos, sobre todo, preferentemente, como ustedes ven acá, una lista de pacientes. Después, un antirreceptor de interleuquina 4, el dupilumab. Sobre todo, pacientes con exacerbaciones frecuentes, eosinofilia y un feno muy alto. Y hay un nuevo fármaco que es linfopoyetina, estromal, tímica, el tezepelumab, ¿ya? Que se ha visto que funciona bastante bien, estos se llaman alarminas en todo caso, en los pacientes que han estado exacerbados muy frecuentemente y también tienen fenotipo de tipo inflamatorio TH2 cronosinofílico. Entonces vemos acá los predictores de respuesta de la dosis de estos pacientes, que no es barato, ¿no? Esto se ve en 4 meses, si responde o no responde, y se puede extender, si no ha respondido completamente, 6 meses a 12 meses. Si ha respondido, perfecto, estamos felices. Si no ha respondido, paramos esto y vamos viendo otra situación. Entonces,
siempre es importante ver todo esto, ¿no? La terapia no farmacológica, enfermedades comórbidas, adherencia, pacientes y necesidad emocional de control, que es tremendo. Es un gráfico muy bonito donde podemos ver hacia arriba, a la derecha, el asma tipo 2, ¿no? El asma de tipo 2, ¿no? Donde vamos viendo qué fármacos o cómo es las vías de tratamiento, de vías de proceso inflamatorio, y sin embargo, todo esto que tiene que ver con el omalizumab anti-IgE, el reslizumab, mepolizumab, antileuquina 5, que tiene que ver con la eosinofilopoiesis, igual que anti los receptores del eosinófilo, el benralizumab, el reslizumab, mepolizumab, el dupilumab anti-interleuquina 4, etcétera, etcétera, las antialarminas, que serían el tezepelumab, arriba, son fármacos que tienen una promisoria forma de actuar y que si en su momento tienen una disponibilidad para poder ser empleados en nuestro medio. El omalizumab está en el mundo hace más de 15 años, casi ya va a ser 20, y sin embargo, creo que he usado 2 veces acá en mis pacientes que se han traído del exterior. Es difícil, pero hay que seguir porque nos ha tocado vivir en lugares donde realmente la economía es distorsionada. Si ustedes quieren ver cuánto cuesta estas terapias, pueden entrar a esta dirección en correo electrónico, donde se puede ver justamente, por si quieren saber, cuál es el análisis económico de estas terapias biológicas en asma grave versus los efectos colaterales versus lo que significa que cada paciente esté yendo a emergencias cada vez. Por ahora terminamos con lo que llamamos intervención farmacológica, que es evitar el humo del tabaco, alentar la actividad física. El paciente tiene que hacer actividad física. Ver un poco el asma ocupacional es fundamental. Evitar medicamentos que pueden empeorar el asma, los AINES y los beta bloqueantes. Las técnicas de fisioterapia, de respiración diafragmática son importantes. La inhaloterapia es importante. Evitar los aeroalérgenos es, diría yo, la clave. Pero bueno, eso es todo por ahora. Las crisis de asma, las crisis podemos tocar en otro momento, ya que es bastante largo, pero con que ustedes sepan lo más importante que significa el manejo del asma, que es una enfermedad crónica, estable, y no solamente se maneja la crisis, creo que se cumplen los objetivos de clase. ¿Hay alguna pregunta? Muy bien. Mañana estaré presente a las 19 horas para hablar de POC, ¿ya? Buenas noches. Gracias, doctor. Buenas noches. Muchas gracias, doctor. Buenas